Bienvenidos, señoras y señores, en La Rioja en directo en este miércoles 14 de octubre. Hoy es día de análisis, de tertulia, capitaneada por mi compañero Carlos Santamaría. Eso van a ser unos minutos. Antes, 4 datos de actualidad. Lo primero, la pandemia sigue dejándonos noticias muy malas en La Rioja. Hemos conocido que hay 61 nuevos casos activos en 24 horas aquí en Logroño, en la capital, y también ascienden preocupantemente los casos activos tanto en Calahorra, con 11 casos activos más, y 17 en Arnedo. La verdad es que son unas cifras, como decimos, muy preocupantes. Parece que la palabra confinamiento, hablando en este caso de la capital de Logroño, parece que se acerca, pero es responsabilidad, siempre lo decimos, de todos nosotros, el hecho de que esto no ocurra. Ya lo saben, con esas medidas de seguridad, que por cierto hemos conocido también la noticia de que en la última semana se ha sancionado a 220 personas por el no uso o el mal uso de la mascarilla, propuestas para sanción. Bueno, a una de esas localidades donde suben los casos activos, a Calahorra, volvemos a ir. Es el punto de atención, ya lo conocían ustedes, lo conocíamos ayer, el cierre de uno de sus colegios, el Colegio San Andrés. Hasta allí se ha acercado nuestra compañera Ainara Domingo. Ainara, creo que están esperando la llamada de Sanidad, de Salud, bueno, pues para hacer esas PCRs a alumnos y profesorado, ¿no? Pues sí, es a 5 semanas desde que arrancó el curso escolar, y el primer centro que ha cerrado sus puertas en La Rioja es el que tengo a mis espaldas, el San Andrés de Calahorra. En total ha habido 10 casos positivos de niños de los 208 alumnos que tiene en total este centro. Se ha decidido desde el Gobierno regional y también desde la Consejería de Salud y Educación cerrar por completo este colegio y realizar pruebas PCR a todos los alumnos y todos los trabajadores del centro. De momento, hoy todavía no han empezado estas pruebas, están dentro esperando que les llamen para decir cuándo van a iniciar estas pruebas PCR, y se prevé que cuando vayan dando negativo, pues todos los niños y los trabajadores se vayan incorporando poco a poco a este centro que, como comentamos, tiene de momento 10 casos positivos. Todos ellos, estos 10 casos positivos, se han dado en el ambiente familiar y tenían relación unos con otros. A ver cómo se desarrolla ahora mismo los hechos, y esperemos pues que todas las pruebas PCR que se hagan a los 208 alumnos y a los trabajadores de este centro pues den negativos, ¿no? Eso es lo que están esperando todos. Pues me parece bien. En caso de que haya casos de positivos, yo creo que es necesario. Y luego que los chavales se vayan concienciando también de que ellos son parte también del problema, por su juventud o por lo que sea. También es bueno que a ellos les toque de cerca y que vean que este problema nos atañe a todos. Entonces lo veo muy, muy necesario, sí. Yo pienso que lo primordial es la salud, lo demás es secundario. A ver, nos hace falta todo, y todo va unido, y es la pescadilla que se muerde la cola, pero que lo principal es salir de esta pandemia. Hombre, si son clases, por ejemplo, aulas, que digo yo, bien, pero todo no me parece. El que no tenga no tiene culpa de nada. Bueno, yo pienso que eso, que podrían cerrar las clases, o depende de los niños que haya en cada clase, simplemente mandarle a alguno para casa y hacer pruebas a todos, eso sí. Pues no, porque se puede, si hay más salas, se pueden meter los demás. Bueno, yo no sé, yo tampoco de estas cosas para que no se contagien, no sé. Bueno, pues yo qué sé, pues está la situación como está. Tenemos que hacer caso, si no, esto no se va a acabar nunca. Pues lo acabo de mirar en el periódico ahora mismo, y si lo hay, pues claro que es bueno cerrarlo. Por descontado que sí. Que se puedan tomar soluciones, yo qué sé, si hay otras formas de hacerlo o solucionarlo, pero es lo que hay, según nos informan. No podemos hacer nada. No sé si hay otras soluciones, pero por el momento Salud ha determinado eso, el cierre de este colegio de San Andrés. Sobre esta cuestión, ese cierre del colegio, sobre la situación, triste situación sobre la pandemia que estamos viviendo en nuestra comunidad autónoma, ese repunte de casos activos, seguro que van a hablar nuestros compañeros, capitaneados, como les digo, por mi compañero Carlos Santamaría, en nuestra tertulia. Así que, Carlos, cuando quieras, comenzamos con esa tertulia, si te parece.
Gracias, Elsa. Ya estamos con todos ustedes, indudablemente con esos malos datos que nos deja la evolución de la pandemia en esta jornada en La Rioja, con la noticia de ayer, el cierre de ese colegio en Calahorra y muchas más cuestiones. De verdad, nos encantaría hablar de cultura, hablar de otros asuntos, pero esto lo centra todo y lo va a seguir haciendo durante bastante tiempo, nos tememos. Pero bueno, aquí estamos en la tertulia de TVR, de la televisión de los riojanos, con buenos amigos presenciales y con mascarilla. Ángel Maestre, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo ya solo veros aquí, estar un ratito con vosotros físicamente, aunque sea con mascarillas, para mí es una alegría, Pues para mí también. O sea, he entrado con nostalgia cuando he entrado aquí, desde diciembre que no habíamos estado aquí. Cuando el mundo era otro. Cuando el mundo era otro. Además, de verdad. ¿Qué pasaba? ¿Quién nos iba a decir a nosotros, que en aquellas tertulias lo que íbamos comentando, dónde íbamos a llegar y dónde llegaremos todavía? Bueno, Ángel nos acompaña hoy, también está Pío, compañero del periódico. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y encantado como Ángel de estar aquí presencialmente, porque el mundo online es muy interesante, te permite hacer muchas cosas, pero no tiene la frescura del contacto personal, aunque sea un contacto a distancia, ¿no? Eso es, lo decíamos hace un instante también fuera de cámara con José María Esteban. Bienvenido, José María. Buenos días. Que el confinamiento nos ha demostrado que nada sustituye la relación física, ¿no? Efectivamente, ni siquiera las relaciones que se pueden mantener en un plató, que siempre, digamos, se puede jugar con las cámaras, te acerca al espectador, es lo mismo. Incluso decíamos que en el online las interrupciones son molestas, incluso para el espectador, y sin embargo aquí son naturales. Es un elemento del que estamos acostumbrados, no solo porque seamos muy de bares, sino porque objetivamente la comunicación está más compenetrada cuando nos vemos las caras de una manera presencial. Desde luego que sí. Y Pablo Arrieta también nos acompaña en esta jornada aquí en TVR. Pablo, maestro, muy buenas. Buenos días. ¿Haciendo números o qué? Mejor no los hacemos. No lo sé. Yo echando en falta, como decías antes, que no podamos hablar de otras cosas que no sea la pandemia y todos sus derivados, que al final casi todo deriva, ¿no? No poder hablar de que tenemos a Logroñés en segunda división y noticias buenas que yo creo que también van ocurriendo en el día a día. Las hay, sí, y sobre todo pues la alegría de vernos otra vez, de compartir el plató. Yo me acuerdo que creo que la última vez que coincidimos en el plató poníamos imágenes de la construcción en China de los hospitales aquellos, ¿no? Sí, esos módulos. Y aquello nos sonaba algo lejanísimo y casi de película de Hollywood. Pues fíjense cómo estamos. En fin, vamos a hacer ya una primera reflexión rápida de cada uno de ellos acerca de la situación actual de la pandemia, sus múltiples derivadas. Ángel, ¿cuál es tu reflexión inicial? ¿Cómo ves la situación en esta jornada en 14 de octubre de 2020? Bueno, pues desde mi punto de vista tenemos una situación que evidentemente nos atrapa a todos y creo que hay muchos factores que nos están llevando a veces a formar opiniones que no son las reales, que no estamos viviendo la situación en realidad. Creo que hay una descoordinación total entre el mundo político, el mundo científico y el mundo informativo. Y creo que esa descoordinación que tenemos hace que llegue al ciudadano una situación de confusión constante a lo que no sabemos a qué atenernos. Por eso, si sales a la calle, y tú sales mucho, puedes preguntar, hay opiniones diversas de todo tipo. Todo el mundo tiene su razón. Radicalmente distintas, encuentras. Totalmente distintas. Sí. Entonces, los puntos de vista son tan diferentes, pero es que estamos en un ambiente de confusión total. Y de crispación. Y de crispación y polarización absoluta. Como te digo, no se puede hablar de esto porque la gente se enfada. Los puntos de vista son tan dispares y creo que eso tiene mucho que ver la coordinación de estamentos que hay, y hablo del político científico y hablo del comunicativo, de la comunicación, en la que no está llegando la información como debe llegar. ¿Vale? Esa es mi reflexión. ¿Tu primera reflexión, Pío? Verdaderamente es una situación tan difícil de evaluar que todos los que somos, en cierta manera, legos en la materia, nos vemos muy perdidos a la hora de poder, no ya predecir lo que va a pasar, que eso no lo saben ni los científicos, ¿no? Sino ni siquiera tener esperanzas, es decir, uno no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Yo sí que lo que más me preocupa, más allá de toda la pandemia, que es desde luego el foco número uno de la preocupación, es un poco lo que mencionaba Ángel, de la polarización extrema que se está viendo en la sociedad. Yo creo que todos deberíamos, en fin, tomarnos 3 o 4 tilas
antes de pontificar sobre algo que en muchas ocasiones se nos escapa, ¿no? Y lo asumo en primera persona. José María. Bueno, yo estoy un poco sorprendido de la poca conciencia social que se está produciendo en este COVID. Me parece que lo estamos haciendo mal las personas, que está avanzando hacia la juventud, que todavía se sigue portando quizás peor, con una especie de rebeldía que en este momento es absolutamente irresponsable. Y los datos, yo esta misma mañana me he preocupado de informarme de cómo estaban los datos y los he apuntado para no equivocarme, también para no ser, digamos, alarmista sin datos. En estos momentos La Rioja está en el 35% de ocupación de camas. 35%, que es un límite. Un límite que es un límite de fijación política, pero que no analiza la situación concreta de cada uno de los hospitales. Es decir, no es lo mismo un hospital como San Pedro que un hospital en Soria. Claro. En Soria no es lo mismo. En estos momentos el 50% de los que están ingresados son de La Rioja Baja. Si la progresión fuera la misma en todo el conjunto del territorio, habría más de 100 personas. Eso para el sistema sanitario riojano es inasumible. Insostenible, sí. Inasumible por completo. Tenemos 32 camas de UBI. Había 17, se habilitaron 15 más. En estos momentos hay más de 20 ocupadas. Cualquier situación de armonía de fiesta, de jarana, de los cuartos, de esto y tal, puede provocar un auténtico desastre. Y luego hay 16 quirófanos que están inutilizados, porque están con camas llamadas COVID, que no son camas UCI, que son llamadas COVID. Con lo cual hay un problema. Y luego no nos damos cuenta, yo coincido perfectamente con la visión de que los políticos están hablando, no digo demasiado, pero sí, están hablando demasiado, y siempre con un análisis político de votos, de futuro, de no sé qué. Cortoplacista. Cortoplacista. La clase médica está un poco asustada a la hora de hablar y debería hablar más, deberíamos hacer más caso al doctor Cavadas, a la doctora Del Val, que son personas científicas de arraigada experiencia, y luego los medios de comunicación no estamos, bueno, aquí ahora sí lo vamos a hacer, pero bueno, estamos analizando los datos. Pero cuando sucede un hecho, en periodismo siempre se dice que no hay que cortarlo cuando pasa, sino que hay que ver cómo sigue lloviendo posteriormente. Y no se está informando sobre cómo llueve el COVID cuando una persona le dicen, usted ya no es positivo, ya tiene anticuerpos. Cuidado, que hay muchas secuelas y muy importantes. Y luego hay una paradoja absolutamente macabra. Y es que la gente no se muere. Porque antes, cuando se moría, había rotación de camas. Espero que esto no se corte en un tuit y me acusen de... No se saque de contexto, te entendemos. No se muere la gente, con lo cual el sistema no se va a colapsar tanto que puede por la gente metida en la UBI, como por lo que está anterior a la UBI, que sigue teniendo las mismas precauciones sanitarias y epidemiológicas y puede llegar a colapsar el sistema. De eso no nos estamos dando cuenta. Entonces yo creo que estoy desde luego desolado, no soy nada positivo en este sentido, y me parece que un aldabonazo quizás puede venir porque efectivamente, como tú anuncias al principio del programa, se endurezcan las medidas. Y bueno, suspiremos un poco por cómo hay que hacerlo con la economía, pero yo creo que aquí Pablo tiene más conocimiento que yo, por lo menos. Equilibrio dificilísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hombre, a ver, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, quizá en donde muestre no un punto de discrepancia, una gran discrepancia es con que nos estamos portando mal. Yo, sinceramente, estoy hasta las narices de que me echen la bronca, sinceramente, y creo que a la ciudadanía en general. Yo creo que en general el ciudadano está siendo responsable, más allá de que pueda haber problemas, pues efectivamente de los estudiantes en Granada, de los cuartos, pero en general no me digáis a mí que no estéis cumpliendo y que no veis, yo por lo menos a mi alrededor veo que se está cumpliendo
y que todos somos conscientes del gran problema de salud que tenemos, ¿no? Con lo cual, mira, la responsabilidad que no nos le echen a los ciudadanos, la responsabilidad será de otros, principalmente de los políticos, y con mayúsculas, porque son los que tenemos para que nos gobiernen. Bueno, yo creo que fue hace una semana o 2 semanas que mi antecesor en la presidencia del patronato de la Fundación Caja Rioja publicó una tribuna en La Rioja donde preconizaba y proclamaba la necesidad de que nos gobiernen los mejores y que sin duda todos conocemos a nuestro alrededor gente bastante mejor que muchos de los políticos que tenemos. Eso es a lo que tendríamos que aspirar, a que nos gobiernen. ¿En qué mesas en las que se ha discutido todas estas medidas sanitarias habéis visto sentados al doctor Cavadas o a tantos sanitarios y buenos que hay en España? Virólogos, epidemiólogos, especialistas en salud pública. Hace una semana hubo un manifiesto de científicos, de claro, médicos, de sanitarios en esa línea. Entonces, sí. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en España. Y afortunadamente este problema pasará. Quiero decir que habrá un momento en el que esperemos, yo estoy seguro, que la pandemia acabará o se relajará y podamos volver a la vieja normalidad, aunque quizás sea más lento de lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero lo que va a ser difícilmente recuperable son pues toda una serie de consecuencias que está trayendo la pandemia al margen de lo sanitario, y no solo lo económico, que es quizá la derivada que viene de una manera inmediata, es el descrédito institucional, el romper el consenso que había en España y el que parecía que por fin habíamos logrado romper el duelo a garrotazos de Goya. En fin, hay una serie de consecuencias ahí que me dan mucho miedo, sobre todo porque ya con las personas mayores como yo, pues bueno, ya esto tiene menor problemática, pero no con la gente joven. Yo creo que la polarización precisamente está mucho más en la gente joven que en la gente adulta, y ese es el problema, que los vamos a dejar ahí. Y ya si unimos el que pueden suspender y no pasa nada y que les vamos a dar a todos los títulos, pues claro, o sea, para mí el problema es todo lo que está debajo de la pandemia. Llevamos 30 y tantos reales decretos leyes, o sea, cosa que no había pasado en toda la historia, y además que hoy no tiene justificación. ¿Qué problema hay hoy para que los diputados se reúnan, discuten, debatan y elaboren las leyes como se ha hecho siempre? Y si no, que les apliquen un ERTE, así de claro. Claro. Pío, te veía con ganas de disparar. No, que va. En lo de la responsabilidad de la gente, claro, ¿cuál es el problema? Yo coincido en que el 80% de la gente es responsable y sigue las normas. Ojo, no siempre es fácil, porque hay que reconocer que muchas normas han sido contradictorias y bueno, erráticas, y genera confusión en los ciudadanos. Pero yo entiendo en el 80% de los casos. El problema es que, claro, la pandemia se expande. Es como los incendios forestales, es decir, de 100 personas, 99 no se nos ocurrirá tirar una cerilla al monte, pero basta con que uno la tire para que el monte se prenda, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando. Y yo sí que creo que habría que pedir responsabilidad. Yo creo que efectivamente los jóvenes están teniendo mucha responsabilidad. Hay un cierto temor a meterse con los jóvenes porque parece que te haces viejo de repente, ¿no? Claro. Pero creo que hay que exigir responsabilidad a ellos y a sus padres. En casa está el asunto, claro. Porque siguen siendo responsabilidad suya. Sí, claro. No basta con decir, no, hombre, es que el chaval sale a los 16 años, se va por ahí con los amigos, pues ¿qué va a hacer? Bueno, pues tú eres responsable de lo que vaya a hacer también. Naturalmente. Vamos a tener que hacer una pausita para publicidad, pero Ángel y Pío, que yo creo que tenéis ambos hijos en edad escolar, ¿cómo habéis visto el arranque de curso con tantas incertidumbres? Parece que, salvo el caso que contábamos ayer y que hemos tenido hoy en el comienzo del programa del colegio en Calahorra, hay responsabilidad, hay control y hay bastantes medidas, ¿no? A pesar del miedo que seguro teníais en casa. Bueno, de alguna manera yo estoy sorprendido por lo bien que está yendo la situación. Y aunque mis hijos tienen 12 y 10 años, la adaptación en la disciplina a todas esas normas que tienen, ha fluido. O sea, yo realmente los veo como adaptándose a una vida absolutamente normal, sabiendo lo que tienen que hacer, forma parte ahora de su hacer diario y está perfectamente asumido. Con lo cual, en ese sentido, yo no tengo una preocupación más allá de lo que, normal, por el mero hecho de empezar, pero la verdad es que va muy bien la situación. Ventanas abiertas en clase y con el abrigo puesto, ¿no? Sí, bueno, pero ellos ni siquiera hablan de este tema. Ellos están a sus estudios, están a sus cosas. O sea, esto es como algo que está ahí,
que ya lo viven casi con normalidad, porque ya forma parte de nosotros, hasta ordenan las mascarillas, cosa que antes y saben dónde las tienen. Bueno. Entonces, de alguna manera, está yendo muy bien, no es un tema desesperante ni mucho menos, o sea, forma parte del quehacer diario, pero no hay un impedimento, no hay una preocupación. Me parece claro que el foco no está en los colegios, el foco del peligro, ¿no, Pío? ¿Es tu sensación yo también? Por lo menos en el caso mío, yo tengo también un hijo de 12 años, en el instituto no ha tenido ningún problema de momento, porque siempre puede suceder, ¿no? Pero está todo bastante controlado. Y claro, por la impresión que me da, van creciendo los positivos en los centros escolares, pero no suele haber brotes dentro de los centros escolares, es decir, son, por así decirlo, positivos importados, ¿no? Del ámbito familiar. Del ámbito familiar, y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, además de esto, son las reuniones familiares, que estamos muy acostumbrados a tenerlas muy extensas, y claro, que a ti tu primo te caiga muy bien y le tengas mucha confianza, no quiere decir que no pueda estar infectado y te infecte a ti mismo. Eso es, sí, que el amor y el cariño no matan el virus. No son vacuna, no son vacuna. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato aquí en la tertulia de TVR de La Rioja Directo, con cuestiones también del ámbito nacional, con esa crispación que apuntabais por aquí algunos de vosotros, y también deseando lo que siempre reiteramos, que ustedes participen con nosotros en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Estaremos encantados de sentirles ahí al otro lado. No se vayan, que regresamos de inmediato. Hasta ahora.